Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, volvemos a encontrarnos un día más preparados para tener otra vez un estudio bíblico, como solemos hacer todos los días desde ya hace bastante tiempo, en esa necesidad que todo hijo de Dios debe tener de venir a alimentarse de la palabra de Dios a diario, no de largo en largo. Jesús lo comparaba igual que nos alimentamos en la carne, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso estamos ahí un grupo de hermanos que se nos despertó ese hambre por la palabra y que ahí estamos perseverando, no porque quizás sea lo más divertido o entretenido que podemos hacer a esta hora, sino porque tenemos por un lado la conciencia de saber que eso es lo que Dios quiere para nosotros, de saber que eso es bueno para nuestras vidas. Y que de esa forma estamos aportando de nuestra parte para poder permitir que la obra de Dios siga desarrollándose en nosotros y para que de esa forma en nuestro crecimiento Dios también pueda bendecir a otras personas, aquellas personas que nos rodean y sobre todo aquellos que no conocen todavía al Señor Jesucristo, y que la palabra de Dios dentro de nosotros tiene que fluir hacia esas personas para que escuchen, crean y también puedan llegar a ser salvas. Así que ahí estamos por ese sentido de la responsabilidad y porque Dios ha puesto en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor ha despertado en tu interior hambre por su palabra. Y a la vez pues ese deseo de vernos, de compartir, nos sentimos parte del mismo cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Y hermanos unos de otros, yo me gozo en poderos ver cada noche, cada tarde, aquí alrededor de este tiempo, en el que tratamos de desconectar de las rutinas y los ajetreos de cada día y poder tener esa sensibilidad de escuchar al Señor, de abrir su palabra y escuchar su voz. Hoy vamos a tratar de hacer eso porque volvemos a la carta a los Romanos. Estamos en el capítulo 1, en el prefacio, en aquello que es la introducción, la salutación, mejor dicho. Y ahí vamos a continuar confiados en el Señor, de que el Espíritu Santo sea quien nos guíe a toda la enseñanza que está escondida, que está ahí encerrada en su palabra, y que aquellos que se acercan con ese espíritu de búsqueda van a encontrar. Todo el que busca halla, dice el Señor. Esta mañana ya nos hemos visto, hemos disfrutado de un tiempo especial, de poder celebrar juntos la alabanza en este ambiente navideño en el que nos encontramos. Hoy es 19 de diciembre, dentro de 6 días será Navidad, el próximo viernes será Nochebuena. Y en este ambiente navideño, pues ahí estábamos esta mañana cantando canciones de Navidad, alabanzas a Dios, predicando sobre esos textos que nos enseñan cosas que tienen que ver con la Navidad, teniendo comunión unos con los otros, disfrutando de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por ese motivo ahora también volvemos, después de haber disfrutado esta mañana, ahora en este formato de estudio bíblico, preparados para ver qué es lo que el Señor nos tiene que decir. Y lo primero es hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor su dirección y comenzamos con el estudio. Padre, estamos aquí una vez más agradecidos por poder abrir tu palabra, hacerlo juntos y poder escuchar tu voz. Señor, te pido que este tiempo no sea algo en el que vengamos con nuestras propias ideas de hombres. Tenemos la confianza en tu palabra, que tú has dicho ahí que esta obra que tú estás edificando depende de ti, el Espíritu Santo obra en nosotros. Y en eso confiamos, venimos con nuestra debilidad humana, con temor y temblor, porque sabemos que esto es algo santo, es algo que tiene que ver con la grandeza de tu reino. Y nos sentimos pequeños, insignificantes. Por eso queremos comenzar siempre orando para confiar en ti, que tú seas quien tome el control, que controles las palabras, que tú, Señor, guardes nuestros pensamientos, nuestros corazones, para que todo lo que digamos en este tiempo venga de ti, únicamente de ti, de tu palabra. No queremos introducir nuestros conceptos, nuestras ideas de hombres, sino dejar que el Espíritu Santo sea quien tome el control. Por favor, Señor, úsanos tú conforme a tu voluntad y háblanos
conforme a la necesidad que tenemos de escuchar tu voz. Que tu palabra, Señor, sea la que llegue a lo más profundo de cada ser. Y de esta manera quedamos en tus manos confiados y muy agradecidos por todo lo que tú haces en nosotros. Te pido una bendición muy especial por cada uno de mis hermanos que escuchan esta palabra. Guárdalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Gracias, Señor, por todo, te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muy bienvenidos, queridos hermanos. Como dije antes, hoy vamos a estudiar la epístola a los Romanos. Estamos en el capítulo 1. Hemos visto los primeros 4 versículos y vamos a continuar avanzando así pasito a pasito en las cosas que ahí el Espíritu Santo nos revele y nos vaya mostrando. Y bueno, venimos de un fin de semana pues especial. Ayer, el sábado, estábamos disfrutando de la fiesta de los niños de la escuela dominical aquí de la iglesia, en el programa que ellos habían preparado. A veces puede parecer que tanto trabajo, ¿no?, para un ratito que estábamos ahí, los decorados que pintaron, los ensayos que hicieron, pero ahí está la bendición que Dios abunda entre nosotros y entre los niños de la escuela dominical también. Y esta mañana en el culto, ahora con el estudio de la palabra, nos metemos en esta semana que es la semana de Navidad. Mañana día 20, llegaremos hasta el sábado 25, Navidad. Y bueno, dedicaremos algún día al final de semana pues para detenernos y hablar algunas cosas, a ver algunos estudios más especiales en cuanto al tema de la Navidad. Pero hoy seguimos en Romanos, así que espero que ya tengas tu Biblia abierta en la epístola a los Romanos, capítulo 1, porque ahí vamos a retomar. En el chat en directo pues veo algunos hermanos que han escrito. Veo por ahí a Benito, buenas noches Benito, Dios te bendiga. También a Paco Rosario, buenas noches, bendiciones. Carmen Reyes también ha escrito un saludo, feliz y bendecida noche, dice Carmen, os amo con el amor de Dios. Bienvenida Carmen. David, Liliana y David y Daniela, bienvenidos, buenas noches familia. Beatriz, buenas noches, bienvenida. Me alegro de que estéis ahí un día más, de que nos podamos ver un día más, porque nos sentimos parte de este cuerpo que es la Iglesia, que es Cristo. Y ahí, agradecidos al Señor, pues vamos a continuar con lo que el Señor tenga preparado para nosotros. Esa es nuestra confianza. Vamos a recordar esta salutación, o prefacio, también se puede llamar así, capítulo 1, versículo 1 al 7, y retomaremos el estudio donde se nos quedó el último día. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, pues nos habíamos quedado en los primeros 4 versículos, después de haber hablado de la presentación como Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios, esas 3 cosas que dice el apóstol de sí mismo. Después ahí Pablo hace como una especie de paréntesis, y el versículo 3 y 4 pues nos lleva a una especie de reflexión ya de lo que es en sí mismo el Evangelio, la predicación del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Y ahí nos habíamos quedado, en ese versículo 3, 4, 5, así que vamos a continuar ahí. En el versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En la descripción de Pablo, que hace de sí mismo,
interrumpida, como hemos dicho, por este versículo 2 y 3, que ahí se para a hablar del Evangelio y nos deja ya unas perlas teológicas, doctrinales de lo que es el Evangelio. Ahora Pablo continúa hablando de sí mismo, de la descripción que hace de sí mismo. O sea, él, si nos vamos a situarnos, se presenta, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y al mencionar Evangelio de Dios, entonces el versículo 2 y 3 habla del Evangelio que él había prometido, o sea, el Evangelio. Antes por sus profetas en las santas escrituras, el Evangelio acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y ahora retoma su presentación, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. O sea, él dice que yo soy apóstol, he recibido el apostolado por la gracia de Jesucristo. También incluye ahí a otras personas. Notas que lo hace en plural, por quien recibimos la gracia y el apostolado. O sea, está mencionando a los apóstoles. Podría referirse a todos los creyentes en general en cuanto a recibir la gracia, porque todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Salvador personal ha recibido la gracia de Dios. Todo lo que Dios nos da es por gracia. La palabra gracia significa eso, un regalo, es un favor que Dios nos da y que no nos merecíamos. Un regalo inmerecido, eso es gracia, la gracia de Dios. Todos los creyentes han recibido esa gracia. Pero él menciona el apostolado, así que él está hablando de todos aquellos que han sido llamados a ser apóstoles. O sea, él no se considera el único, sino que habla y se siente parte de ese ministerio apostólico, que ya hemos hecho algún estudio acerca de este tema en Efesios. Si a alguno les interesa profundizar más en este tema, en lo que sería el ministerio profético, apostólico, pues allí en la serie que tenéis en YouTube, si entráis en nuestro canal de YouTube y buscáis en listas de reproducción el estudio sobre los Efesios, pues allí en el capítulo 5, cuando Pablo está diciendo que Cristo nos constituyó a unos, y ahí menciona apóstoles, profetas, bueno, pues ahí desarrollamos un poquito el tema del apostolado. Ahí respondemos a preguntas como si es un ministerio que sigue estando vigente hoy en día. ¿Sigue habiendo apóstoles hoy en día? Bueno, seguramente tú miras a tu alrededor en este mundo de las iglesias evangélicas y seguro que conoces y sabes que hay algunos por ahí que se llaman apóstoles. Pero más allá de si está vigente o no el ministerio apostólico, tendrías que escuchar y ver lo que dice cada uno, sea como se llame. Sea que uno se llame apóstol, sea que se llame profeta, sea que se llame pastor, sea que se llame maestro o que se llame como se llame, al final lo importante no es el nombre que uno se puso, aunque es significativo, claro, y ya declara una cosa, ¿no? Pero al final lo que hay que ser muy sensible y sabio es a escuchar el mensaje que cada uno da. ¿En qué fundamenta cada uno su mensaje? Por norma general, cuando tú escuchas a los apóstoles de este tiempo, vas a ver muchas características en común. Vas a ver que tienen una serie de prácticas, que su predicación suele ser muy superficial, no fundamentada bien en las Sagradas Escrituras. El verdadero siervo de Dios humilde no busca el reconocimiento, y en muchos casos estos títulos que los hombres se ponen es para exaltarse a sí mismos, cosa que Pablo no está haciendo. Cuando él habla de ser llamado apóstol, tú vas a ver, y el otro día hablábamos de esto, el concepto que Pablo tiene acerca de sí mismo no es precisamente el de, mira, aquí estoy yo exaltando su ego, sino todo lo contrario. Y por último, dice allí en Corintios, y por último se me apareció a mí como a un abortivo, yo que perseguía a la iglesia, no soy digno de ser llamado apóstol. O sea, él no se consideraba para nada superior a los demás. La palabra apóstol tiene que ver con ser enviado. Cristo lo llama a ser apóstol, no se nombra a él mismo. Cristo lo llamó a esto para enviarlo. Él es apóstol a los gentiles. Cristo lo envió para ir a predicar a los gentiles. Y en este versículo dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado.
¿Por quién? Por Jesucristo. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Eso es lo que dice en el versículo 4, y dice, ¿por quién? O sea, él está diciendo, Cristo fue quien me llamó, por medio del mediador. Es decir, por medio de, quiere decir que Cristo es el mediador de su apostolado, de su llamado. Él es llamado para ese ministerio. Cuando tú te dediques a algo dentro de la iglesia, cuando ejerzas cualquier ministerio, tienes que tener claro que sea Dios quien te está llamando. Hemos hablado de eso no hace mucho tiempo en la serie de Tu Nueva Vida en Cristo. Ahí hablábamos de cómo conocer la voluntad de Dios, cómo saber que estamos en la voluntad de Dios. Y una de las cosas que decimos es que Dios te va a mostrar su voluntad de diferentes formas. Una es precisamente poniendo inquietud en tu vida. Cuando Dios te despierta inquietudes dentro de ti, o sea, puede ser que tú sientas interés, inquietud y que desees hacer algo. Tú sientas carga por decir, es que yo deseo predicar la palabra, es que yo quiero enseñar la palabra. Es un buen deseo. La iglesia necesita muchos predicadores, maestros que enseñen la palabra. Entonces, pero al final y detrás de todo eso está el llamado de Dios, tiene que estar el llamado de Dios, para que las motivaciones no sean equivocadas. Uno podría caer en el error de querer hacer algo y que su motivación fuese equivocada. ¿Cuál puede ser una motivación equivocada? Bueno, buscando precisamente el ser reconocido. Cuando es que yo quiero estar al frente, es que yo quiero predicar, es que yo quiero mandar, es que yo quiero... bueno, tu motivación podría ser que esté relacionada con el ego, con el buscar enorgullecerte, el vanagloriarte. Entonces eso no es un llamado de Dios. Es algo que sale en tu propia carne, de tu propia carne. Por eso es muy importante tener la certeza, como Pablo la tenía, de que estoy sirviendo donde Dios me puso a servir. Y para llegar a eso, pues nunca fuerces nada. No trates de hacer trampas para llegar. No estés empeñado. Simplemente deja que las cosas ocurran. Que un día la gente te reconozca. Porque al final nosotros los hombres no nombramos ministerios. Yo no puedo nombrar a nadie predicador, pastor, maestro, evangelista. Yo no puedo hacer ese nombramiento. Ni siquiera porque tú tengas un título teológico. Los títulos que un seminario, que una escuela de teología, que en la facultad de teología te pueda dar esos títulos, no te dan ministerio. Simplemente reconocen que tú has hecho unos estudios. El llamado lo da Dios. Por eso Pablo insiste siempre en estos principios. Él tiene que defender su apostolado de algunos críticos que le decían, no, tú no puedes ser apóstol. Y Pablo defiende, pero no por defenderse a sí mismo como persona, sino lo que él representa, el llamado de Jesucristo. Pablo siempre va a defender a Cristo y la obra de Cristo por encima de cualquier otro, incluso por encima de sí mismo. Entonces Pablo está diciendo, fue Cristo quien me dio por mí, quien me llamó para ser apóstol. Y no se olvida, hemos recibido de esa forma su gracia. No solo yo, recuerda, nosotros, incluye a todos los receptores de la gracia, pero aquí puntualizando el apostolado. Los otros apóstoles que el Nuevo Testamento menciona, están los 12, y en el Nuevo Testamento en Hechos después vemos que aparece alguno más por allí, alguna mención de apóstol, pero todos ellos fueron elegidos y nombrados por Jesucristo. Él es el que nombra apóstoles y los otros ministerios. Y ahora él menciona, Pablo, 3 aspectos de su apostolado. En este mismo versículo 5 dice 3 aspectos. 1, para la obediencia a la fe. Ahí está, para la obediencia a la fe. Este es un aspecto. El otro aspecto es en todas las naciones. Y el tercer aspecto es por amor a su nombre. Eso es lo que tiene que ver con su apostolado. El primero que dice, para la obediencia a la fe. El propósito de Pablo en su ministerio apostólico
es llevar su vida, su tiempo, todo lo que él es, en obediencia a la fe. Esa es su inquietud, esa es su visión, eso es lo que él entiende. De hecho, normalmente obediencia y fe van de la mano, porque si tú tienes fe, te vas a mostrar predispuesto siempre a obedecer a Dios. La fe te va a llevar a rendirte a las manos de Dios y obedecerle. La fe es el fundamento o la fuerza motivadora de la obediencia. Si tú tienes fe, vas a tener la fuerza para obedecer. Normalmente la palabra obediencia a nosotros nos suena de una forma negativa. Para los seres humanos la palabra obediencia tiene una connotación negativa. Normalmente el ser humano no está predispuesto a obedecer. El concepto obedecer significa someterte a alguien y no nos gusta hacer eso. Desde que somos niños no nos gusta. Cuando el padre le dice a su hijo, me tienes que obedecer, es como algo que se tiene que imponer. Es algo que no nos apetece a nadie. Obedecer. Obedecemos en el mundo en el que vivimos porque no tenemos más remedio. Pero busca a alguien que dice, yo obedezco por placer, porque me gusta obedecer. Obedecemos las leyes porque nos conviene. Si desobedeces a la autoridad, sufres las consecuencias. Pero normalmente tú vas a ver siempre esa predisposición a la desobediencia. Siempre estamos como muy predispuestos a desobedecer. Y en la Biblia, evidentemente los que somos hijos de Dios, nos caracterizamos por ser obedientes a Dios, a su palabra. ¿Pero lo recibimos con gusto? ¿O también se nos convierte en una carga? Tú vas a ver que en el mundo esta característica es muy notable. ¿Quién cumple las normas por placer, por gusto? Lo hacemos por obligación. Obedecemos porque no tenemos más remedio. ¿Por qué pagas tus impuestos? ¿Porque disfrutas haciéndolo? No, porque es nuestra obligación. Tenemos que pagar nuestros impuestos. Yo no conozco a nadie que cuando llega el tiempo de pagar impuestos, o bien la declaración de la renta, o las declaraciones trimestrales, o en los impuestos que te descuentan de tu nómina cada mes, que tú te alegres y digas, ¡ah, qué alegría! Tengo que pagarle a Hacienda 500 euros, estoy pletórico de felicidad. ¿Verdad que no conoces a gente que hace eso? Lo hacemos por obligación, porque la ley nos impone y nos obliga a tener que pagarlo. Y si no lo pagas, pues te van a multar y al final te confiscarán tu cuenta del banco, te embargarán tu cuenta y te sacarán el dinero igualmente. Así que no te queda más remedio. Cuando tú observas a la gente que va conduciendo por la carretera, pues vas a notar que siempre que se pueda se cometen infracciones de tráfico. Lo más evidente son las de velocidad. Observa cuando vayas conduciendo por ahí, a ver cuánta gente verás que cumplen con la norma que en las vías está establecida de la velocidad. Tú vas por una carretera y tú ves tu velocímetro. Tú vas conduciendo tu automóvil. Vas por una vía que hay que ir a 90, por ejemplo. La primera pregunta sería, ¿tú vas a 90 o te pasas un poco? Si vas a 91 ya has transgredido la ley. Dice, bueno, pero solo es 1 kilómetro más. Sí, pero has transgredido la ley. Pero tú vas a observar, tú ponte a 90. Si hay que ir a 90, ponte a 90. ¿Sabes lo que vas a percibir inmediatamente? Que todos los coches te van a adelantar. Todos te van a ir adelantando, todos te van a adelantar, todos. Pero de pronto ves esos coches que te adelantaron y ves que empiezan a frenar todos. Ves las luces que se encienden de los frenos. ¿Sabes por qué? Porque un poquito más adelante va un coche de la policía conduciendo. O porque acaba de aparecer una señal que indica radar. ¿Qué demuestra eso? Que la gente cumple, obedece la norma de tráfico por obligación, pero no porque les guste. Si pueden, transgreden esa ley.
Y eso está siempre demostrado. Siempre ocurre así. Entonces la palabra obediencia tiene esa connotación negativa desde que somos niños. No nos gusta obedecer. Pero hemos llegado a Cristo. Hemos descubierto a un Dios de amor. Un Dios que nos lo ha dado todo. Un Dios que, como decíamos esta mañana en la predicación, se hizo hombre, vino a este mundo, a las partes más bajas de la tierra, en una familia humilde, y vino como un bebé, creció como un niño, se hizo adulto, y la intención era morir por ti y por mí en una cruz. Él vino para entregarse al sufrimiento y a la muerte, para que tú y yo podamos tener vida. Cuando tú te encuentras ante un Dios tan grande, que nos ama tanto, si no te sale del alma el deseo de querer obedecerle, es porque seguramente no has experimentado el perdón y el amor de Dios, y por lo tanto tu consideración de quién es Dios está trastornada. Porque cuando tú te das cuenta de todo lo que Dios es para nosotros, de lo bueno que es con nosotros, de todo lo que Él ha hecho sin que nosotros lo merezcamos, a mí no me queda más que hacer como Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Pídeme, Señor, lo que quieras. Solo puedo obedecerle. Solo puede salir de nosotros la obediencia. Pablo, cuando habla de su apostolado, da la razón, dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe. O sea, yo creo en Jesucristo. Yo creo que Él es mi Señor. Yo creo en lo que Él ha dicho, a lo que Él me ha llamado, así que no me queda otra que obedecer. Cuando tú crees, obedeces. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios en todo? ¿O te pasará como aquellos religiosos del Antiguo Testamento que decían Señor y hacían los rituales, pero Dios decía: sus corazones están lejos de mí? O como decía nuestro Maestro, ¿no? Nuestro Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si tú le dices al Señor, Señor, le estás reconociendo el señorío que tiene sobre tu vida. O sea, estás diciendo: mi condición es la de ser un siervo, solo me queda el obedecerle. Pero ¿cuántas personas hay que oran a Dios y le dicen Señor, y le cantan canciones diciéndole Señor, pero no aceptan el señorío de Cristo sobre sus vidas? Espero que tú no seas uno de ellos. Si puedes descubrir en tu vida que eso ocurre, tienes que corregirlo, porque Dios nunca se aprovechará de ti. Él no va a sacar ningún beneficio de lo que tú tengas. Tú no tienes nada que ofrecerle a Él. Él nos lo ha dado todo. Él ha hecho nuestra vida algo especial. Entonces no nos queda más que rendirnos, humillarnos ante Él y obedecerle. Y no con pesar, con alegría, poder servir al Rey de Reyes, al Señor del Universo. Es un honor para nosotros. Nunca tiene que ser un pesar. El segundo aspecto del apostolado de Pablo es, en este versículo 5, en todas las naciones. Y ahí Pablo vuelve a retomar la idea que él ha dicho previamente cuando dijo llamado a los gentiles. Porque a todas las naciones incluye eso, la predicación al mundo gentil. Es como haciéndose eco de la promesa de Dios a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo tiene este llamado: predicar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. No solamente al pueblo judío, no, a todos, a los gentiles, a todas las naciones. El Señor nos ha llamado a predicar el Evangelio a toda criatura. Y nosotros formamos parte de ese plan de Dios. Nosotros estamos ahí mismo, porque donde quiera que tú estés, hay diferentes clases de personas, hay diferentes niveles en la sociedad, en las personas con las que tú te rodeas, pero el Señor te ha llamado a que le prediques a todos, a cada uno de ellos, a ese borracho maloliente
con el que te encuentras cuando te pide una moneda, a ese también le tienes que predicar. A ese que está sucio y está en la puerta del supermercado pidiendo, a ese también le tienes que predicar. A todos. Hemos sido llamados a predicar a todas las naciones. Pablo lo tenía claro, por eso dedicó su vida a viajar de aquí para allá por todas partes para predicarle a todos. Como estábamos considerando en la introducción a esta epístola a los romanos, que él les dice: cuando vaya a España vendré a visitaros. Imagínate, el objetivo de Pablo, y él ya está viejecito y tiene una vida complicada porque tiene procesos abiertos, tiene que rendir cuentas ante la justicia romana, pero él no puede dejar de planear y está pensando cuando vaya a España, que era ya lo último que se conocía. Después de España ya se abría el Océano Atlántico, que era un misterio para los ciudadanos de esta época. No se conocía América todavía. No había señales de que más allá de España, Tarsis, dice en la Biblia, hubiese otras cosas. En el Antiguo Testamento, Tarsis. Ahora Pablo habla de España. España es territorio romano. Hay asentamientos muy importantes. Aquí nosotros donde vivimos en Valls, y aquí al lado, a 10 minutos en coche, está Tarragona. Y Tárraco era una de las ciudades importantes, de las provincias importantes del imperio. Y no solo aquí en la costa, hacia el interior hay yacimientos arqueológicos muy importantes del tiempo de los romanos. Acueductos, anfiteatros, circos, ruinas por todas partes. Aquí en Tarragona se ponen a hacer obras y escarban en la tierra y salen ruinas romanas por todos lados. Y Pablo quería llegar hasta el último de la tierra porque ese era su llamado. Cuando Dios te llama a algo, vuélgate completamente en ese llamado. Si Dios te llama a predicar su palabra, predícala. Si Dios te llama a ir de misionero, ves de misionero. Si Dios te llama a ser profesor, enseña en la escuela dominical para los adultos. Si Dios te llama a cualquier cosa que Él te llame, vuélcate con toda tu alma a hacer esa tarea. Para hacer eso tienes que negarte a ti mismo. No es fácil, hermanos, tener que renunciar a cosas para servir al Señor, porque estamos en la carne y a nuestra carne le apetecen otras cosas. Vivimos en un mundo donde la seducción siempre nos tienta, nos atrae. Hay mucha diversión y entretenimiento a nuestro alrededor. Y tener que tomar la determinación de decir: Dios me ha llamado a esto, tengo que dedicarme a esto, es algo que cuesta. Y te lo digo por testimonio personal, porque yo no calculaba hace ya 1 año y 8 meses por ahí que tendría que estar dando un estudio bíblico todos los días. Yo no calculé eso, pero hay que pagar un precio. Pero es que no puedo imaginarme no hacerlo. Si Dios nos puso aquí y Dios nos ha llamado a hacer esto, es imposible plantearse dejar de hacerlo. Cuando Dios te muestra algo en tu camino y cuando Dios te dice: sírveme aquí, no puedes dejar de hacerlo, porque es la causa más grande a la que te puedas dedicar. ¿Tienes que renunciar a otras cosas? Claro que sí, por supuesto. Pero ¿qué dijo Jesús? Que si quieres ir en pos de Él, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día, síguele. Así que agradecidos a Dios porque cuente con nosotros, por hacernos sus colaboradores. Y recuerda, la mies es mucha y los obreros pocos. Dile al Señor: Señor, envíame a mí. El mundo necesita gente que se rinda a los pies de Jesús para poder seguir predicando su palabra, la palabra de Jesucristo a toda criatura. Y el tercer aspecto del apostolado termina diciendo: por amor de su nombre, por amor de su nombre. Y este es el fin máximo del ministerio de Pablo: predicar el nombre de Cristo. El nombre en las Escrituras siempre es la presentación de lo que es la persona. Cuando en la Escritura unos padres le ponen el nombre a su hijo, más que, como a veces nos puede pasar a nosotros, buscar que el nombre suene bien, más que eso, era darle un sentido al nombre.
Pero después tú te vas a dar cuenta que una práctica frecuente en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de parte de Dios es cambiarle el nombre a la gente. Ya no te llamarás más Simón, a partir de ahora te llamarás Pedro. Ya no te llamarás Abraham, a partir de ahora te llamarás Abraham, porque serás padre de una multitud. Ya no te llamarás Sarai, te llamarás Sara, que quiere decir princesa. Ya no te llamarás, y Dios nos cambia el nombre, porque el nombre es la representación de lo que Él hace en tu vida, de lo que tú eres. Y cuando Pablo está diciendo, por amor de su nombre, está hablando del nombre de Jesucristo que él ya ha mencionado anteriormente, como Jesucristo, como el Hijo de Dios. Él lo ha mencionado de diferentes formas. Y por amor a su nombre es que yo soy apóstol. Esa es su máxima ocupación. Su máximo fin es ese, predicar el nombre de Cristo. A los corintios les dijo, y no me propuse saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo, a este crucificado. En todas las partes que él iba, él no daba enseñanzas humanas, él no hablaba de religión. Él podía enseñar muchas cosas, pero su predicación era Jesucristo, su amado Señor Jesucristo. Enamórate de Jesús, disfruta de su amor. Cuando tú estás enamorado de alguien, no vas a poder dejar de hablar de esa persona. Si tú has experimentado el amor de Jesucristo en tu vida, no puedes dejar de hablar de Él. Tienes que sentir realmente todo lo que Él te ha amado para amarle tú a Él. Y a partir de ese momento, que en tu boca no haya otra cosa que la predicación del nombre de Jesucristo. Por causa de su nombre, dice, por amor de su nombre, es que yo soy apóstol. Avanzamos un poquito más, versículo 6. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Ahora Pablo vuelve a mencionar a quiénes va dirigida esta carta. ¿A quiénes va dirigido? A vosotros. ¿Vosotros quiénes? Fíjate el lenguaje del versículo. Entre las cuales, ¿cómo entre las? ¿Las? Sí, el versículo 5. A todas las naciones. Entre las cuales, a todas las naciones, estáis también vosotros. O sea, ahora Pablo se está dirigiendo más específicamente al pueblo gentil, a los gentiles, porque eso es lo que él ha estado diciendo y ahora continúa hablando. He sido llamado a todas las naciones, entre las cuales estáis también vosotros. ¿Quiénes? Los que estáis en Roma. A todos los gentiles, ese es el llamado de Pablo. Y ahí están los romanos. Roma está en el área, vamos a decir, de autoridad de Pablo. O sea, por eso él les escribe y les escribe con autoridad. Los romanos no le conocen, nunca se han visto. Pero es que la iglesia de Jesucristo no es una propiedad humana, no tiene una influencia en la que los hombres ejercemos según nosotros nos lo hayamos ganado. A Pablo no le conocen en Roma, pero él tiene autoridad delegada de parte de Dios porque Cristo le ha llamado a todas las naciones, entre las cuales estáis también vosotros. Eso es lo que les está diciendo. O sea, de una forma elegante, Pablo está diciendo, yo soy apóstol y tengo autoridad sobre vosotros, porque Cristo me ha llamado a eso. Por eso os escribo esta carta, y fíjate qué carta decíamos el otro día. Es la carta más larga que hay en el Nuevo Testamento. Normalmente las cartas no eran así. El otro día tratábamos de imaginarnos la cara de los romanos cuando dicen ahí los hermanos, hemos recibido una carta de Pablo, vamos a leerla. Y sacan ahí así un rollo así de grande. ¿Cuántas páginas tiene esa carta? Uf, unas cuantas. Los hermanos asustados, ¿no? Además de lo complejo que es todo lo que Pablo enseña, hay complejidad teológica en todo esto. ¿Pero por qué hace eso Pablo? Porque siente la carga, la responsabilidad sobre los que están en Roma,
Son hermanos que necesitan ser educados en la sana doctrina, que necesitan recibir la palabra de Dios. Y Pablo no puede pensar, bueno, ya habrá alguien allí en Roma que les enseñe. Mira, cuando Dios te llama a algo, tienes que ejercer esa autoridad. Tristemente, eso no se ve hoy en día en la iglesia. En la iglesia cada pastor defiende su rebaño. No permite que otros pastores o otros ministerios se interfieran por ahí. En cierta medida eso es normal, es natural. De hecho, hay una cosa que todos tenemos que respetar, que es la ética pastoral, y si una iglesia tiene un pastor, yo no puedo ir a meterme allí a decir, no, hay que hacer las cosas así. No, yo puedo hablar con ese pastor. Pero a lo que me refiero es a esa ausencia de colaboración entre pastores, entre iglesias, a esa división que se forma de una manera natural. Esta es mi iglesia, esta es mi iglesia, esta es mi iglesia. Cada uno tiene su iglesia, pero no debe ser así. Tenemos que sentirnos parte los unos de los otros. Tenemos que sentirnos una unidad. Ese espíritu del Nuevo Testamento, que Pablo nunca ha ido a Roma, no los conoce de nada, pero siente carga por ellos y se deja utilizar como una herramienta en las manos de Dios para bendecir a la iglesia de Roma. La intención de Pablo no es llegar allí a Roma y hacerse el jefe él y quedarse de pastor, porque esta iglesia sí que tiene mérito. Es Roma, no te olvides, es la capital del imperio. Entonces, bueno, qué prestigio más grande que venir a Roma y ser ahí. Bueno, pues eso es lo que el catolicismo romano pretendió, ¿no? Al decir que Pedro vino a Roma, se convirtió aquí en el Papa de Roma, y entonces tú te vas allí a la ciudad del Vaticano, y allí en Roma, y allí en la ciudad del Vaticano se levantó una basílica, la Basílica de San Pedro, la catedral que hay en el Vaticano dedicada a San Pedro. Y ahí, en unas catacumbas que hay dentro de la propia basílica, se supone que está la tumba de Pedro, ahí está enterrado el apóstol. Pero estos hombres no buscaban eso, no buscaban ellos convertirse en los protagonistas. Acabamos de decir que la mayor pasión de Pablo era predicar a su Señor Jesucristo, el nombre de Jesucristo, esa era su pasión. En ningún momento ellos querían ejercer el protagonismo, que se les reconociese y se les exaltase como personas. Porque si eso ocurría alguna vez, el efecto en ellos era totalmente el contrario. Si en algún momento alguien les exaltaba, ellos se sentían frustrados, como si hubiesen fracasado en su empeño, porque era un fracaso. Si tú quieres presentar a Cristo y exaltarle y resulta que te estás exaltando a ti mismo, estás fracasando. Cuando estábamos estudiando en Hechos de los Apóstoles hace unas semanas atrás, que cuando ellos en aquel lugar al que llegan y hacen un milagro, y la gente al verles, los griegos al verles, dijeron, son los dioses que han venido. Estaba Pablo y Bernabé, y los tomaron por sus dioses. Júpiter ha venido, Mercurio, estaban allí todos, y se pusieron para adorarles. ¿Y qué hizo Pablo y Bernabé? Se rasgaron las vestiduras, se escandalizaron. ¿Pero qué estáis haciendo? Yo me imagino a los pastores de este tiempo, a los apóstoles, a los profetas, a estos falsos, no hablo de los auténticos, hablo de los falsos. Me imagino a estos que la multitud les quiere rendir este homenaje y les quiere levantar un altar y los vas a ver ahí con sus caras llenas de orgullo, regocijándose en la adulación y en la adoración que los hombres les dan, porque buscan eso. Pero el verdadero siervo de Dios no busca eso, no busca las multitudes, no busca la fama, no busca el reconocimiento. A él le basta saber que está haciendo lo que Dios espera que haga. Al verdadero siervo de Dios lo único que le complace es saber que estoy haciendo lo que Dios me ha pedido que haga, ni más ni menos. Si Dios está contento de lo que hago, yo estoy contento. Aunque los hombres no me reconozcan en nada, me da igual, porque nuestra causa no somos nosotros mismos, es la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Roma está en el área de influencia de Pablo porque Pablo ha sido llamado a los gentiles
y Él ejerce esa autoridad sobre todas aquellas iglesias y hermanos que estén extendidos por cualquier parte. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora vuelve Pablo a la apertura estándar de lo que serían otras epístolas. Si tú te fijas en cualquier otra epístola, mira, voy a avanzar un poquito y voy a llegar hasta Primera de Corintios. Y en primera carta a los Corintios verás que la salutación tiene 3 versículos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso es una salutación estándar, una salutación normal. La salutación a los romanos es distinta. Ya estuvimos diciendo el por qué. Bueno, no sabemos bien, posiblemente porque él se está dando a conocer a una iglesia que nunca le ha visto, no han sabido de él prácticamente nada, y él tiene la intención de venir a verles, de buscar su ayuda para que sirva de puente y que al final pueda llegar a España, porque esa es su idea: tengo que ir a España. Roma me pilla en camino, así que voy a usar Roma para ver a los hermanos, claro, pero para que esto me sirva de empuje y poder terminar en España, y por eso la salutación es más larga. Ahora en el versículo 7 es como volver al hilo, a la salutación estándar. Todo lo demás ha sido como carta de presentación. He sido llamado a ser apóstol para esto, para predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? Esto. Ahí nos ha metido un mini estudio en la salutación. O sea, nosotros del versículo 1 podríamos haber saltado al 7 y eso hubiese sido una salutación normal de una carta. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 2 versículos, el 1 y el 7. Pero no, Pablo se amplió ahí en esta salutación y a nosotros nos bendijo por todo lo que nos ha enseñado ahí. Así que ahí vuelve a la apertura estándar de una carta y dice a todos los que estáis en Roma. Ahora a todos, gentiles, judíos, griegos y judíos, todos los que estáis en Roma. Esta carta es para vosotros. Y dice algo: llamados a ser santos. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, Dios nos ama, no te olvides nunca de eso, llamados a ser santos. Todos nosotros hemos recibido ese llamamiento. En el contexto católico romano, un santo es alguien con capacidad para hacer milagros, que es superior a los otros hombres, es alguien a quien se le sube a los altares. Para convertirte en santo, tienes que ser beatificado. O sea, el Papa de Roma tiene que, en concilio con los cardenales y todos estos, pues tienen que hacer un ritual, un acto y llegar a esa declaración: esta persona es santa. Nunca se reconoce un santo en vida. Los santos son ya post-mortem, después de que ya la gente murió. Y uno de los últimos santos que la Iglesia reconoció fue precisamente el de un papa, Juan Pablo II, Karol Wojtyła. A él se le reconoció santo. Para reconocer a uno santo, en este contexto católico, tiene que superar diferentes pruebas. Una de ellas es que tiene que haberse podido demostrar que esta persona ha obrado algún milagro o ha sido el móvil de algún milagro, tanto en vida como en muerte. Alguien que creyó en él, que tenía devoción en él y que por su devoción y peticiones a este fallecido o en vida ocurrió un milagro, y este milagro tiene que estar demostrado. Entonces, para nombrar santo al Papa Juan Pablo II,
se siguieron esos pasos y se le reconoció y dijo, sí, hay algún milagro y tal, y entonces pues lo declararon santo. Pero eso está fuera de la Biblia. En la Biblia los santos no son eso. No eran personas extraordinarias, personas diferentes al resto, un club selectivo dedicado solo a unos pocos. No. Pablo le escribe a los santos. Cuando escribe a una iglesia les dice a los santos. Todos los que están ahí son santos. Yo, con la autoridad de la Biblia, a los que me estáis escuchando ahora os puedo decir, vosotros sois santos. No tenéis aureola. Vuestro nombre no está puesto en el calendario refiriendo a vosotros, porque los nombres están ya porque todos los santos están ahí. Pero no porque a ti te hayan hecho santo. No estás en un altar. No. Pero para Dios tú eres santo, porque la palabra santo significa algo que es de su propiedad. Ha sido apartado, separado del pecado, del mundo, de lo privado, para convertirte en alguien que pertenece a Dios, que está dedicado a Dios. Si has sido dedicado a Dios, eres santo. Y él dice, llamados a ser santos, porque Dios nos llama a eso. Él nos ha llamado para que estemos apartados del pecado y del mundo a su servicio, y también en lo que significa la calidad de ser santo. Porque si tú estás apartado del pecado para servir a Dios, entonces quiere decir que vives una vida de santidad. La razón que la Biblia da para eso, lo dice el Levítico y algunos escritores del Nuevo Testamento recogen aquella idea. Sed santos porque Dios es santo. Dios habló así, sed santos porque yo soy santo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 11, primera carta a los Corintios 6, 11, Pablo también, pero ahora a otra iglesia, a la iglesia de Corinto, le dice, y esto erais algunos. ¿El qué? Bueno, todo el contexto. Está hablando de los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, etcétera, etcétera, y la lista amplíala todo lo que tú quieras. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido, escucha lo que dice, santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todos nosotros, en nuestra vida vieja, fuimos mentirosos, estafadores, violentos, maldicientes, muchas cosas. Pero fuimos. Ahora hemos sido santificados. Ahora ya habéis sido santificados. Los corintios también son santos. Y precisamente la iglesia de los Corintios no es una iglesia de hermanos ejemplares, en integridad, en una vida virtuosa, alejados de cualquier tipo de pecado, pues no eran precisamente un ejemplo en eso. Tenían divisiones, se denunciaban y se peleaban unos con otros, consentían pecados bien feos dentro de la iglesia. No había consideración, no se pensaba en el hermano, no había amor por el hermano. Bueno, hay una lista así larga. Pero precisamente por eso el apóstol Pablo les llama la atención. No os comportéis así. Vosotros habéis sido santificados, habéis sido apartados para el servicio a Dios. No podéis comportaros de esa forma. No podéis vivir de esa manera. El Señor te ha llamado a que seas su representante en la tierra. Por eso Él te ha apartado de todo lo que le pertenece al mundo. Por eso la Biblia nos exhorta y nos insiste una y otra vez. No os amoldéis al mundo, dice aquí en Romanos más adelante.
La Biblia nos enseña y nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No os hagáis tesoros en el mundo. Hemos sido apartados para Dios. Tenemos que dignificar su nombre, que es santo, santo, santo. No te puedes comportar como un desconocido. Tienes que ser el hijo que Dios espera que seas. Nosotros hemos sido llamados a ser santos, igual que los romanos. Pablo comienza muchas de sus cartas de esta manera. A los santos que están en tal lugar, llamados a ser santos. Y es uno de los temas que él va a tocar aquí en Romanos, la santificación. Porque es algo que se tiene que ver en nuestra vida. No puede pasar inadvertido que Dios te ha hecho santo. Se tiene que notar. Si tu forma de vivir es tan parecida a cualquier otra persona de este mundo, entonces igual ahí hay algún problema grave de fondo. Porque los cristianos se tiene que notar allí donde vamos. ¿O no os ha pasado a vosotros, hermanos, alguna vez que en vuestro trabajo, en un entorno social en el que os movéis, la gente os pregunta, ¿y tú? Porque ven algo raro en ti, o de pronto un día en una conversación sale por ahí el tema y tú dices, sí, es que yo soy cristiano, y salta alguien por allí, ya decía yo que tú te veía yo algo raro, tú eres raro, tú haces, es que te tienen que ver raro, nos tienen que ver raros, porque somos hijos del Dios Altísimo, somos de la luz, y este mundo está bajo las tinieblas. Si a ti te ven como cualquier otro y no te ven nada raro, pues replantéate a ver dónde te encuentras. No sé si entras en el grupo de los llamados santos o estás en el grupo de los llamados religiosos. Los fariseos y toda esta gente con la que Jesús se enfrentaba frecuentemente eran del grupo de los religiosos. Vivían su religión, tenían sus creencias, hacían sus prácticas religiosas, sus supersticiones. Pero los santos son aquellos a los que Dios los ha cogido y no los va a soltar jamás, y son aquellos en los que Él está haciendo cada día su obra. Dios está haciendo una obra en nosotros. Dios no se rinde, no desmaya, no se desanima. Él sigue obrando en nuestra vida todos los días, hasta aquel día en el que Él nos lleve a su presencia y estemos con Él para siempre. Y parte de esa tarea en la que Dios usa ese modelarnos, ese construir en nosotros, ese estar edificándonos, bueno, pues aquí estamos aportando nuestro granito de arena. Cada día al abrir la Biblia y reunirnos juntos, oramos los unos por los otros, ahí estamos creciendo. Dios está haciendo su obra en nosotros. Queridos hermanos, estoy feliz, alegre de formar parte de esta obra en la que me siento unido a cada uno de vosotros, los que podéis estar en los directos, los que lo veis en diferido, algunos que ni siquiera nos conocemos, alguien que ni escribe ahí en los comentarios nunca nada, pero formas parte de esto, yo formo parte de ti. Somos la Iglesia de Jesucristo, esa Iglesia universal, en la que el Señor y el Espíritu Santo están ahondando, abundando, están ahí llevándonos. Bueno, pues nos vamos a despedir por hoy. Hemos llegado al final de otro estudio bíblico, de otro día. Hemos comido un poquito más espiritualmente hoy y ya nos despedimos. Hasta mañana, lunes 20 de diciembre. Nos metemos en esta semana especial que culmina en la celebración de la Navidad. Y qué bien que Dios nos permita pasarlo juntos, que cada día nos podamos seguir viendo, en medio de las fiestas, en medio de esta celebración, que cada día podamos volver a abrir su palabra y el Señor nos hable. Espero que mañana Dios nos permita, y a las 8 de la tarde, como todos los lunes, yo estaré aquí, si Dios quiere, para volver a explicar la palabra de Dios y dejar que Dios nos hable a través de su palabra. Hasta entonces, un abrazo muy fuerte a cada uno, que
que Dios os esté llevando de su mano, que Él guíe vuestro caminar, que realmente su presencia en vuestras vidas sea notable. Hasta mañana, si Dios quiere. Un abrazo.